Bueno, está clarísimo que vivimos en una época de muchos cambios. Mismo la pandemia nos demostró que podíamos trabajar remoto y aceleró muchísimo los tiempos. Y ahora surgen nuevas palabras o nuevas tecnologías como metaverso, criptomonedas, blockchain, NFTs, POAPs. Y decimos, ¿cómo podemos hacer para adaptarnos a esto? ¿Cómo vamos a hacer para estar preparados también para una economía 3.0 y una era sintética? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que tener y cómo va a ser también este mundo? Bueno, para eso vamos a llamar a Chris Menew, CEO de Space Kids Foundation, y realmente un montón de cosas más. Es un genio, tiene un currículum que si lo digo puedo estar hasta las 10 de la noche. Así que lo que sí les digo es que pueden después escanear su QR en donde está su LinkedIn y todo el detalle de lo que él hace, porque realmente es muy interesante. Pero bueno, vamos a darle la palabra a Chris. ¿Cómo están? Una sola dijo bien, ¿el resto? Quiero levantar así, quiero que digan bien, así con todo. ¿Bien? Vamos. ¿Por qué hay que ser con entusiasmo y hay que vivir las cosas así con mucha sapiencia y con todo lo que implica todo esto? Porque el futuro va a ser apasionante. Hay que empezar a verlo desde la siguiente manera. Los cambios que se vienen probablemente de aquí a los próximos años nos van a cambiar no solamente lo que hacemos, sino nos va a cambiar la estructura mental que tenemos. Y a partir de esos cambios es importante que entendamos a entender la realidad. La realidad, ¿cómo la entendemos? La entendemos desde los primeros 7 años de vida, porque cuando ya cumplimos 7 años ya nuestra conciencia se establece, pero se establece con un patrón de conductas y de cuestiones que hacen per se a que la realidad desde los 7 años ya está viciada. Y cuando digo viciada es porque somos una programación del subconsciente. Cuando hablamos ahora de los cambios que se vienen, la economía se está muriendo. No es solamente Argentina el que está sufriendo. Todo el mundo tiene que entender de que el mundo en este año 2022 empieza a tener una economía totalmente nueva y disruptiva. ¿Y cuándo comenzó esa economía? En el año
1945. Pero antes de hablar de la economía, vuelvo a la realidad y les digo, ¿saben ustedes que son el 95% de lo que está en su subconsciente? Y que lo que está en su subconsciente, como les dije antes, es una programación de los primeros 7 años de vida, que cuando empezaron a ser conscientes, a partir de ahí ya estaban sesgados. Ahora, ¿cómo se construye la realidad? Tenemos una parte ciega en el ojo, esa parte ciega con lo que tenemos grabado en el subconsciente se proyecta al exterior y hace que la realidad que cada uno de ustedes vea sea particularmente según la percepción de uno. Y a partir de ahí, eventualmente, viene esta necesidad imperiosa de entender que somos una programación y que en el medio de esa programación vamos a una revolución no solamente de lo que es el ser humano, sino una revolución de absolutamente el concepto de lo que es la vida. Y en ese año 1945, ¿por qué es importante? Porque finalizaba la Segunda Guerra Mundial, nosotros teníamos un montón de objetivos que teníamos que cumplir. Antes de la situación bélica, el mundo era totalmente desigual, teníamos mucho hambre, había concentración de capital. Tal es así que, por ejemplo, en el año 1928, el 28% de los americanos acumulaban la mayor cantidad de riqueza de los Estados Unidos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, empezó a gestarse el mundo que tenemos hasta hoy, que está muriendo. ¿Y cómo se fue gestando ese mundo? Empezaron a haber corporaciones, nace Naciones Unidas, nace el concepto de pensiones, nace la necesidad imperiosa de que las personas tengan muchos hijos para que esos hijos, a su vez, tengan que trabajar en una educación que prácticamente era para toda la vida, en un conocimiento que se duplicaba cada 100 años, en una era donde todo era en base a estructuras. Dentro de esa evolución económica, nosotros vivimos en 200 años de revoluciones industriales. Los últimos 20 años comenzamos a ver y a percibir una realidad diferente a través del advenimiento de la tecnología, con ese advenimiento de la tecnología, pero ya no tanto en la tecnología per se, en lo que eran las computadoras, sino en la economía digital, que fueron las plataformas como Amazon, como HBO y como todas esas plataformas tecnológicas que le dieron vida a lo que es hoy la economía digital. En esa economía digital comenzamos a ver que desde la situación sanitaria se empezó a fusionar la economía física con la digital, generando así una realidad physical, y donde se empieza a ver de que, según lo dice el Foro Económico Mundial, después del año 2022, estamos viendo que un 47% de todos los puestos de trabajo no van a volver, en efecto, a la realidad física, y que hay un 30% también de posibilidades de que hay otro 30% que se pueda inclusive seguir automatizando ese proceso de trabajo o que se pueda hacer de forma remota. Y ahora estamos en una era donde se nos está hablando de lo sintético. ¿Alguien sabe qué es sintético? ¿O se les ocurre que puede ser sintético? Bien, no orgánico. Porque no estamos hablando solamente de tecnología. Todos nosotros vamos a estar consumiendo harina de cucarachas, helado que no es helado a base de plantas, carne que no es carne de vaca. Nuestra mejor compañía va a ser una inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial nos va a decir qué pensar, qué sentir, porque nos va a conocer ya no a través de la economía de la conducta, que es la que durante casi 20 años es la que hoy nosotros no hemos percibido y no hemos entendido que somos ignorantes tecnológicos. Porque como lo dice el presidente de la Fundación Telefónica de España, por familia, por año, se gestan $40.000 en datos, que no van para ustedes ni para mí, sino para las grandes corporaciones que son las que están gestando y generando esa economía de la conducta, que es en parte de la conducta. ¿Y por qué? Porque gracias a los datos estas empresas crecen y nos han radicalizado el pensamiento, nos han generado que hoy la capacidad de atención sea tan, pero tan escueta, que un pez dorado tiene más atención que nosotros como seres humanos. Y con la cuestión de que el pensamiento sea radicalizado, porque mientras más ustedes están alimentando el algoritmo los conoce más a ustedes que ustedes a sí mismos. Y eso es lo que hace que estemos expuestos a una economía donde somos no actores, sino simples consumidores. En esta economía sintética se nos habla de una evolución que va a venir, que es la evolución de la economía 3.0. Esa economía de 3.0 es una economía que se nos dice que va a haber toda una economía de descentralización y donde realmente nosotros vamos a ser los dueños de Internet. Aparece un tal Mark Zuckerberg y dice, el metaverso es el futuro. Pero no hay futuro mientras no haya infraestructura, mientras no haya conectividad y mientras no haya un entendimiento que todas las tecnologías, como dice Ray Kurzweil, el fundador de la Universidad de la Singularidad de los Estados Unidos, que va a lograr que una tecnología, cuando se vuelve exponencial, todas las demás crecen de forma exponencial, generando así una disrupción, pero una disrupción que ya lo estamos viendo en materia del conocimiento, que como les decía antes, nos está llevando a un punto donde
la cuestión del conocimiento va a tener que cambiarse, va a tener que ser un conocimiento pensado en el corazón y no en el cerebro. Porque estamos pasando de una era industrial donde simplemente había productores y trabajadores, a una era postindustria, donde los creadores de contenido y los consumidores nos van a decir cómo va a ser esa economía. En una economía donde la imaginación, la pasión, la creatividad, el trabajo en equipo van a ser las bases de esa nueva economía que Argentina, como América Latina, puede ser protagonista. ¿Y por qué puede ser protagonista? Porque estamos en el año cero. Si bien todas estas tecnologías, blockchain, cripto, NFTs, están hablándose ahora cada vez más, estamos en una economía donde Estados Unidos y China, o todos los países que son de primer mundo, están en la misma condición que nosotros. Pero tenemos un problema. ¿Y cuál es ese problema? En América Latina solamente hay 24% de población graduada con un título universitario. Solamente el 6% habla inglés. Solamente tenemos el 0,15% de especialistas en ciencia y tecnología. Hay 100.000 graduados en tecnología. Y vamos a cerrar este año 2022 con la falta de poder cubrir un 40% de todos los puestos de trabajo porque no hay gente que sepa tecnología. Y ustedes como contadores, o yo como abogado, necesitamos entender que esa economía necesita de fusionarse con la tecnología. ¿Pero fusionarse en materia de qué? De entender que la globalización que antes era de los mercados, esa globalización que comenzamos a ver del año 1945, ya no es más esa globalización de 1945, por eso es una globalización de la inteligencia. Y cuando hablamos de inteligencia, es la fusión de cerebros que van a utilizar la tecnología para potenciar sus cabezas y van a entender que estamos en un mundo donde ni las ideologías, ni la nacionalidad, ni las creencias van a ser importantes, porque a medida que siga evolucionando la curva exponencial de la tecnología, se va a llevar consigo a todas nuestras creencias, a todas nuestras virtudes, a todas nuestras debilidades, pero en el medio nos da la posibilidad de que nos podamos convertir en avatares. Y de aquí a los próximos 10 años, todos nosotros vamos a tener un gemelo digital, es decir, una representación sintética, porque de todo lo que estamos hablando hay que entender que hay que prepararse para esa economía sintética, pero sin pensar en ideologías, en diferencias, en estructuras mentales, que son las que tenemos antes de empezar a tener conciencia, antes de los 7 años. ¿Y cómo podemos reprogramarnos para entender ese protagonismo y esa cuestión que está en nuestras manos? Porque nuestro cerebro es plástico. Y entendemos que, si bien lo decía Freud, que a los 40 años se formaba el cerebro, hoy entendemos que nos podemos seguir formando. El tema está que para muchos es muy difícil reinventarse después de los 30 años. Y uno diría, ya tengo mi profesión, ya estoy hecho, ¿para qué me voy a reinventar? ¿O por qué me voy a reinventar? Dejémoslo a los jóvenes y también saquemos esa cuestión de reprogramarnos constantemente con cosas negativas. Porque tenemos en el cerebro una parte que se llama sistema reticular ascendente, que nuestro cerebro va a donde nosotros tenemos nuestra atención. Y díganme, a las que han tenido hijos, si cuando estaban embarazadas no veían por todos lados chicos o anuncios de bebés, porque la atención está donde su creencia está. Y hoy el conocimiento está cambiando, está mutando a un mundo donde la conectografía va a ser posible porque estamos camino a la era interplanetaria. Y esa era interplanetaria ya nos dice que no importa de qué nacionalidad seamos. Y ya no importa dónde estemos, importa cómo nos conectemos. Y esa geografía nueva es una geografía denominada conectografía. Esa conectografía es la que se va a empezar a gestar cuando nosotros entendamos que somos ciudadanos globales, no ciudadanos de un país o de una ciudad. Y que no importa en el lugar donde estemos, sino de qué manera soñemos, nos apasionemos, co-creemos, en una era donde la necesidad imperiosa de ser seres humanos nos obliga a decir, pero ¿cómo prepararnos para esa era sintética? Principalmente entendiendo que tenemos que tener una comunidad iberoamericana de metaverso, que ya con los alumnos de la UBA se ha creado con el hashtag Comunidad Iberoamericana del Metaverso. ¿Y por qué es importante utilizar ese hashtag? Porque empezar a hablar, por ejemplo, de que vamos a un mundo donde ya en Reino Unido están diciendo que todos los hijos que nazcan tienen que nacer perfectos. ¿Por qué? Porque se va a poder modificar su ADN a través del método CRISPR-Cas9. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar de que aunque sus hijos estén naciendo en Estados Unidos, en Inglaterra o lo que sea, si no son de Inglaterra, no van a tener el ADN perfecto. Y tener el ADN perfecto implica que van a ser diseñados desde el útero de sus madres. Es decir, Bruce Lipton dice que somos nada más 97% virus y bacterias y el 3% ADN. Ahora, si podemos modificar el ADN, podemos modificar absolutamente toda la esencia del ser humano. Y si a eso a su vez le decimos a las personas que tienen que empezar a usar los lentes para en realidad generar esa extensión
de la realidad, que es lo que va a implicar el metaverso, porque hay dos metaversos. Uno que va a ser en esta realidad, que es lo que quiere Apple, y otro metaverso que va a ser el que quiere Mark Zuckerberg, que todavía no estamos preparados, que va a ser para poder sentir todo lo que sentimos aquí, pero en un ámbito que va a ser sintético. Hay diferentes características que hacen que ese mundo sea posible, porque vamos a un internet satelital, porque viene el 6G, y cuando hablamos del 6G, no sé si creerán en esta cuestión conspiranoica que el 5G causa cáncer. Les quiero decir que eso no es así, no causa cáncer, pero sí lee las frecuencias cerebrales de ustedes. Y sí, ya hoy los celulares de la última generación de iPhone pueden tener la capacidad que es muy superior a la capacidad que es detectar el Bluetooth, sino la posibilidad de poder renderizar a 360, donde yo tengo el celular, poder hackear toda la información sin mi autorización y esa información ir justamente a los servidores de Apple. Porque la realidad es que todo lo que ustedes están viendo es claro ejemplo de que no somos conscientes de que hoy tenemos una identidad digital. Lo que ustedes publican es parte de su identidad digital, pero antes de su identidad digital tenían una identidad física y ahora estamos entrando a una era donde vamos a una era sintética, donde vamos a tener una identidad sintética y esa identidad sintética, ¿qué es lo que va a implicar? Que todo lo que ustedes hagan en las redes sociales o en esa cuestión tan interesante de lo que va a ser el metaverso, no se va a borrar. ¿Por qué? Porque va a estar, gracias a la blockchain, impulsado a que nada se va a borrar y todo va a quedar. Si nosotros no generamos desde hoy una cultura sintética, una educación sintética y no generamos una idea de que vamos a tener una identidad sintética, probablemente todas las cuestiones o nuestra realidad va a verse muy complicada porque los algoritmos nos van a seleccionar acorde a todo lo que nosotros hagamos y vamos a estar dentro de una categoría inferior a los seres humanos. Porque hoy ya hay que empezar a hacerse la idea de que vamos a un mundo de superhumanos y humanos. Y esa división va a ser en parte por toda la diferencia que estamos viendo en nuestros países por la falta de digitalización. Y la falta de digitalización hace, eventualmente, que nosotros seamos ignorantes tecnológicos. Pero dentro de esa cuestión de la ignorancia hace que uno diga, me quedo donde estoy. Y uno dice, no me tengo que quedar a donde estoy. Tengo que pensar qué habilidades hoy tengo como para conectarme como ser humano. Y ahí es donde le digo, ¿dónde está la clave? La clave está en el corazón. ¿Y por qué? Es el órgano que cuando nosotros estamos en el útero de nuestras madres empieza a desarrollarse antes que cualquier órgano. Tiene 40.000 neuronas que son neuronas sensitivas, a diferencia de las que tenemos en nuestro cerebro que pueden razonar o que pueden aprender. Estas neuronas sienten, presienten. La cuestión es que las mujeres se les enseña desde chicas a ser más intuitivas, a ser más emocionales. ¿Por qué? Porque están usando más el corazón. A su vez está en el centro de nuestro cuerpo, se relaciona con todos los órganos principales que obviamente hace que nosotros podamos bombear sangre y podemos ser más inteligentes y tiene la obligación, la persona que entienda que es importante el corazón, a tratar de desbloquear la parte prefrontal de nuestro cerebro que está en este momento con su atención o sistema reticular ascendente en una realidad que es todo negativo. Estoy aquí, pero en realidad mi cabeza está en todos los problemas que tengo. Entonces no estoy en el presente, tampoco estoy en el futuro y tampoco estoy en el pasado. No estoy en ningún lado. Soy un ente. Y encima estoy cada vez más controlado por la inteligencia artificial, que ya en este proceso que estamos ahora, la analítica avanzada de datos, la analítica, por ejemplo, del lenguaje, la analítica de poder inclusive sentir lo que va a pensar la persona, inclusive antes de que se piense, y eso va a ser lo que va a ser el 5G. Y cuando llegamos al 6G va a ser la lectura de los cuerpos, porque el 6G va a ser la posibilidad de que nosotros podamos teletransportarnos a diferentes mundos, a diferentes realidades, operar a distancia, manejar autos autónomos, tener el desafío que nuestros gobiernos tengan que sí o sí poner una obligación imperiosa de cuidar lo que va a pasar en la ciberseguridad. No solamente en las computadoras y en los celulares, sino también de la posibilidad de que un mosquito les pinche a ustedes, les traiga el ADN, vaya a una base de datos de algún laboratorio, les hackee su ADN, vuelva al mosquito y les pinche y automáticamente ustedes estén controlados por lo que ese pequeño insecto les implante en su cuerpo. No los quiero asustar, pero el desafío es reinventarse, estar apasionados y el soñar. Concretamente, es nuestra materia prima. ¿Por qué? Porque la evolución de la tecnología nos ha llevado a un punto donde, desde, por ejemplo, fíjense, el concepto de tecnología o de Internet nace en el Servicio Secreto de los Estados Unidos, en DARPA, con la idea de que se conecten los gobiernos a través de Internet. Luego, a que se conecten las empresas, para que más luego se conecten las personas. Desde 2015, hablando del Internet de las cosas, pero estamos en un punto donde ya no podemos hablar de revoluciones industriales, porque si hay una quinta revolución industrial, va a ser una revolución que va a ser la desindustrialización de las cosas. ¿Por qué? Porque si podemos comprar un NFT, que
que es algo que no se puede consumir en el ámbito físico, de un NFT que puede ser un monito o puede ser una cartera y no la estoy usando en la realidad, es porque algo está pasando. Y si veo que esa industria tiene una cotización más o menos de 5 trillones de dólares, es porque la economía se está reinventando. La cuestión es que muchos dirían, bueno, pero ¿cómo hago para reinventar mi empresa? Todo se puede reinventar, pero hay que entender que de las tecnologías que tenemos que pensar cuál va a ser la que nosotros necesitamos implicar dentro de nuestro trabajo. Porque indefectiblemente la economía que se viene es una economía de la fusión del humano-máquina. Pero si nosotros no entendemos que tenemos que dejar de ser tan predecibles, probablemente el algoritmo nos diga hasta con quién casarnos. Aunque a veces está muy bueno que el algoritmo les diga con quién casarse, ¿no? Más de uno debe decir, ¿por qué no me habré casado cuando el algoritmo me diga cuándo me tengo que casar? Pero la realidad es que ese algoritmo está aprendiendo mientras nosotros queremos aprender como el algoritmo. Es imposible que aprendamos como un algoritmo porque el algoritmo es eficiente. Nosotros no somos eficientes, nosotros somos seres humanos. ¿Y por qué les decía que el corazón es importante? Hagan un ejercicio. Cierren los ojos, pónganse la mano en el corazón y empiecen a ver la diferencia de que al momento que ustedes se pusieron una mano en el corazón empezaron a conectarse con ustedes mismos. Ese corazón se conecta con el nervio vago, que no es ningún vago porque conecta los órganos más importantes del cuerpo humano. Tiene la posibilidad de bombear sangre y esa cuestión de bombear sangre hace que ustedes, al momento de que le dan conciencia al corazón porque lo están tocando, se concentran con su esencia. A su vez, ayuda a que se bombee más sangre al cerebro, que es tan importante porque si nosotros logramos bajar las amígdalas cerebrales que tenemos en el cerebro, logramos que se achiquen, eso va a lograr, a su vez, que desbloqueemos la parte prefrontal que se llena constantemente de noticias negativas y que eso hace per se a que esto se llene de glucomato y cortisol y no nos permite pensar con claridad. Y estamos en una era donde necesitamos imperiosamente lograr esa conexión con el corazón. Mientras están haciendo este ejercicio, ustedes van a percibir dos cosas. Primero, que las pulsaciones están bajando. Segundo, en este momento están liberando más de 1.300 químicos, que son químicos que se necesitan inclusive para lograr que lo que es nuestro proceso de limpieza hormonal y de energía empiece a actuar y que nuestro sistema inmunológico empiece a fortalecerse. Fíjense cómo va bajando la respiración, se vuelve más lenta, empiezan a tomar control de ustedes mismos. ¿Cuántos de ustedes, esa pregunta se la tienen que contestar, pensaron alguna vez que en el corazón estaban las respuestas a muchas cosas, a muchos problemas que nosotros tenemos, pensando que las respuestas estaban en un psicólogo, en un amante o en cualquier cosa, cuando las respuestas están aquí y ahora? Esas respuestas son las que ustedes están viendo cuando generamos esos cambios que implica ese cambio cuando ustedes empiezan a prestarle más atención al corazón, porque la economía que se viene o el mundo que se viene los va a invitar a que tengan que sí o sí estar continuamente aprendiendo y desaprendiendo. Fíjense lo que se ha generado y lo que se está generando cuando ustedes siguen con la mano en el corazón. Ya se le pueden sacar, pero lo que es interesante y lo que los invito a que lo hagan todos los días, porque se están conectando. Si el conocimiento se duplica cada vez más rápido, que se dice que en el año 2032, para ser exactos, ya no se van a fabricar más celulares según Apple. Y cuando se dejen de fabricar celulares dentro de los próximos 10 años, ¿qué es lo próximo que va a venir? Van a venir las lentillas, después de las lentillas van a venir los implantes, y luego de los implantes, cuando se fusione, como decía Ray Kurzweil, lo físico, lo digital y lo biológico, concepto que se lo robó el Foro Económico Mundial, vamos a lograr la fusión humano-máquina, donde el gran desafío de cada uno de nosotros va a ser que los algoritmos no nos controlen, con todo lo que eso conlleva, en el sentido de que si dejamos de ser tan predecibles y si dejamos de querer convertirnos en máquinas y somos más humanos, probablemente los cambios vengan. Todo el mundo habla de tecnología como que es lo mejor que puede pasar, pero lo mejor que puede pasar es que ustedes se conecten consigo mismos. Estamos ante una crisis existencial, no por estar en la América Latina, porque acabo de venir de Colombia y los mismos problemas de Colombia son los problemas que tenemos aquí, y la semana que viene estaré en Ecuador y los problemas de Ecuador son exactamente los mismos que tenemos aquí. El tema es que no nos estamos dando cuenta que estamos en una era donde los cambios nos llevan imperiosamente a la obligación de reinventarnos, pero no a través del conocimiento, porque el conocimiento es algo que es líquido. Y es líquido e inclusive después de la situación sanitaria empieza a ser gaseoso, porque Francis Bauman decía, todo es líquido, la modernidad líquida,
pero ya no es líquida la modernidad, ya es gaseosa. Hoy están bien, mañana mal, después bien, mal, bien, mal. O sea, no estamos teniendo una continuidad. Y en el medio estamos ahogados de información y pensamos que la información no sirve, pero la información no sirve. Lo que sirve es la selección de la información que ustedes consumen. Tienen en sus manos la posibilidad, con este celular que todos tenemos, a poder ser realmente libres con todo lo que eso implica. El último ejercicio antes de irme, saquen los celulares, los que quieran, y les voy a pedir que los desbloqueen y se lo pasen al compañero. Espero que ninguno tenga alguna foto media prohibida porque si no me van a... ¿Cómo se sienten? ¿Raros? ¿Alguien se siente feliz de darle, digamos, parte de su ser a otra persona? Listo, pueden devolver el celular antes que me terminen matando. Esto que acaban de hacer es un claro ejemplo de que nos estamos convirtiendo en esos aparatos. Desde la aparición de los aparatos, aproximadamente en los 80, nosotros empezamos a extender nuestro cerebro en un aparato y empezamos a delegar desde la geolocalización, la toma de decisiones y ahora la posibilidad de que esa cuestión de tener una inteligencia artificial que se ha vuelto una extensión de nuestro cerebro nos diga cómo va a ser nuestra vida y nos diga a tal punto que nosotros podamos en algún punto de nuestra existencia dejar de existir corporalmente para simplemente que este cuerpo sea un esquí más de los tantos cuerpos que tengamos. Seguramente que si yo les digo cómo se sienten, si les digo que en 30 años probablemente nosotros seamos solo conciencias, porque tengamos la posibilidad a través del campo computacional, del Internet cuántico, de todo lo que va a ser la fusión de inteligencia artificial con la computación cuántica y con todo lo que va a ser el Internet satelital, de que dejemos el cuerpo. Probablemente dirían, no va a llegar eso nunca, vamos a seguir teniendo el cuerpo, pero fíjense cómo se sintieron cuando les dieron el celular a otra persona, porque ahí está la clave de que si no nosotros no entendemos de que tenemos que conectarnos más con el corazón, probablemente estemos perdidos. Muchísimas gracias.